La Odisea de Christopher Nolan, uno de los mejores directores del mundo, a mi parecer. Pero pues es que, vaya, Christopher Nolan es un director sumamente profesional y muy riguroso con todos sus procedimientos, cómo realiza las cosas. Em, es de los pocos que trata en la medida de lo posible de evitar utilizar lo que son efectos especiales, CGI, y lo hace todo de una manera mucho más natural. Em, y sin lugar a dudas es excelente en todo el sentido de la palabra. Em, y yo lo admiro mucho, sinceramente. Es como mi principal director referencial. También me gusta mucho Zack Snyder, pero pues me gusta muchísimo más Christopher Nolan. Recuerdo con demasiado cariño su trilogía de Batman, con las primeras películas que vi de él. O sea, unas películas brutales, muy buenas. Están las películas de Tenet, Memento, Dunkerque, que bueno, esa tengo, tengo un pendiente con esa película, sí, sí, yo sé, pero es que no es fácil. Bueno, Oppenheimer, una obra maestra, em, entre muchísimas otras, sí, y la verdad es que es un excelente director. Ha habido películas que me ha costado entender como Tenet y El Origen, que yo digo que cuando las veo me mento más o menos también, pero en general he de decir que me fascina todo lo que él hace. O sea, él no tiene película mala, al menos de las que he visto, hay una que se llama em, El último conjuro, El último encantamiento, algo así. Esa no la he visto, pero pues de seguro también debe ser una completa joyita, una maravilla. Porque todo lo que hace este director es así, sumamente riguroso, difícil de entender. O sea, mírate nomás el Interestelar, toda la trama profunda que tiene con el espacio y demás. O sea, es tremendo. Y ahora ya hablando más, centrándonos en la película que queremos analizar y opinar sobre el día de hoy, es La Odisea. Pues bueno, como por darles un poco de contexto, La Odisea es un libro originalmente escrito por Homero, no Homero Simpson, valga la aclaración. Homero, que fue un escritor que vivió hace más de 3000 años en promedio. Él escribió dos libros, que los tengo por acá, La Odisea y la Ilíada, que por cierto, a ver, si ya Christopher Nolan adaptó la Odisea, debería ser una segunda parte de adaptando la Ilíada, ¿sí? Porque son las dos grandes novelas íconos de este gran escritor Homero, que son como, que están escritas a la par, o sea, cuentan más o menos historias similares, todo. Entonces, chévere que también hiciera una película ahora de la Ilíada, pero bueno, eso está en veremos. La verdad es que no se sabe bien qué va a pasar ahí. Pero yendo más que todo a la Odisea, que fue la adaptación que hizo Christopher Nolan ahorita en el cine, eh, es una historia donde tenemos como protagonista al propio Odiseo. Sí, valga la redundancia. ¿Qué pasa con Odiseo? Bueno, Odiseo fue uno de los grandes guerreros de la guerra de Troya, con ese caballo que infiltraron y todo allá para destruir y ganar la guerra. mm, y demás. Esa guerra que duró, bueno, 12 años y todo en playas. Y bueno, que él tuvo que ir a esa guerra abandonando a su esposa y a su hijo Telémaco, la esposa que era Penélope. Bueno, y pues sí, y a su reino, porque era el rey de ese pueblo donde ellos vivían, Ítaca creo que era. Y sí, él tuvo que irse 12 años a la guerra y al final lograron ganar esa guerra con, pues, con el caballo de Troya, pero no pudo regresar eh,
a su casa, sino hasta 8 años después de que ya terminó la guerra. ¿Por qué? Bueno, básicamente, pues porque tuvo un viaje. Aquí es donde se le mete un poco de ficción, o sea, todo lo de la guerra de Troya con el caballo sí, sí pasó, sí ocurrió de verdad. Pero después el escritor de Homero, y bueno, Christopher también lo adapta de una manera bastante agradable, le mete eh, ficción, como la batalla contra los cíclopes, bueno, todo esto de la bruja que los transforma a los soldados en cerdos, la visita a los muertos, este monstruo de piedra que tenía un montón de tentáculos y comió como 6 de los soldados, bueno, dentro de un remolino, todo eso, las sirenas, todo eso es ficción, claramente. Pero pues es como para un poco fantasear cómo fue todo ese viaje de Homero durante esos 8 años de los cuales no se tiene registro absolutamente nada de Homero. De Odiseo, de los cuales no se tiene registro absolutamente nada. ¿Qué le pasó durante todo ese tiempo? Simplemente se sabe que él después de todos los años regresó a su casa. Bueno, cuando él regresa a su casa, bueno, está su hijo Telémaco, interpretado por Tom Holland, que a ver, yo la verdad, Tom Holland era un actor que a mí hasta ahora me van aquí a funar. No me gustaba ni cinco. O sea, parecía re malo, como Spider-Man, muy regulero. Y en general, sí, como que no me genera ningún interés ni emoción este actor. Hasta que lo ve aquí aquí lo dice, así me gustó, me pareció excelente su interpretación y cómo era de profundo el personaje y todo, como Telemaco, me pareció bien, me sorprendió bastante y me gustó. Ahora, con respecto eh, a lo que pasa cuando Odiseo llega ya, obviamente, a Ítaca. Bueno, él llega allá, ve que ya han pasado 20 años desde que él se fue. La esposa, como lleva tanto tiempo sentada en una silla de sin rey, gobernando un reino sin rey, pues tiene un montón de pretendientes y todos quieren ya casarse con ella, pues para poder ocupar el trono del rey. Incluso hay algunos, sobre todo uno que no me acuerdo ahorita el nombre, que quieren ser el rey absoluto, o sea, que no quieren tener que compartir el reino con el hijo de Odiseo, Telémaco. Eh, y aquí es donde entra el principal en todo esto, que es el que está interpretado por Robert Pattinson, que también una excelente interpretación, o sea, este actor, verlo en Harry Potter, después como en la película esta de los vampiros, en la saga de los vampiros. Bueno, otra película que yo quisiera hablar un día de él es en la que sale con Willem Dafoe, el nombre, El Faro creo que es. O sea, como que es otra, que no es de Christopher Nolan, pero es una excelente película. Valga la aclaración. Y bueno, verlo que después también como Batman, no sé en qué otras películas él habrá salido. Y siento que este fue un excelente papel. Su mejor papel ha sido el de la película del Faro y también el de Batman, pero este estuvo también muy bien, el de aquí en La Odisea. Em, ¿Qué más? Ah, pues bueno, también tenemos a Zendaya como Atenea. Y bueno, tenemos eh, al actor de Punisher. O sea, tenemos todo el elenco de Spider-Man. Tenemos que ver Spider-Man y también opinar de acá. Tenemos tres personajes, a Tom Holland, Zendaya y el nombre del actor, bueno, el de Punisher. Aquí interpretando también a otro personaje que fue uno de los soldados de Odiseo durante la guerra de Troya. Ya después, él ya no estuvo más ahí. Eh, y bueno, llega ya Odiseo a su casa. Tiene que, de alguna manera, es hacerse pasar por un mendigo que quiere ser otro pretendiente más, como prueba para ver ella con quién se casa. Finalmente los pone a encordar un arco y que tienen que darle un tiro al blanco atravesando la flecha por dos hachas y el que lo logra hacer, pues se casará con ella porque eso era una hazaña que solamente el propio Odiseo sabía hacer. Ninguno puede y al final cuando este mendigo pasa y pum dispara y lo logra hacer,
pues todos se le revelan los pretendientes, él empieza a hacer una masacre de todo ese montón de gente y al final les gana y decide irse de Ítaca a navegar por el mar por el resto de la eternidad junto a su esposa Penélope y dejarle Ítaca para que gobierne a su hijo Telémaco. Bueno, puntos a resaltar sobre esta grandiosa obra como la adaptó Christopher Nolan. Primero, me gusta mucho como la cuenta, pues porque no la cuenta de una manera lineal, como acabamos de decirla, sino que vaya yendo y viniendo en el tiempo. O sea, me explico. Está primero a un lado Odiseo en una isla perdido con otra señora X. Y él está como que no recuerda nada, pero empieza a tomar una medicina con flor de loto que le hace ir recordando poco a poco todo, y a medida que va recordando todos sus viajes y guerras, aventuras y demás, va comentándolas, ¿ya? Y por otra parte está Telemaco, pues que sabe lo de su mamá, que tiene un montón de pretendientes y que se va a tener que volver a casar, así ella no lo quiera. Entonces, él quiere buscar a su papá y quiere saber si hay alguien que sepa de ellos. Bueno, primero conversa con el porquero, uno de los sirvientes de Odiseo, que él presenta al perro de Odiseo que esperaba a su amo. ¿M? Una escena que olvidé mencionar al final de la película, eso es de impactante, como ya el perro está todo viejo, metido entre un montón de estiércol, eh, y mira a su amo y, y lo reconoce y se muere. Hay incluso una pintura icónica de eso. Y eso pues también está dentro del libro, pero es muy impactante cómo la representa Christopher Nolan aquí. Em, entonces, claro, Telémaco hace un viaje con unos soldados yendo a ver a los soldados que, claro, pelearon la guerra de Troya, pero regresaron luego de, y no sé qué, y pues sí, no se quedaron por allá con Odiseo, quién sabe dónde. Entonces, entre estos, pues está el personaje que interpreta el mismo actor de Punisher, es como el más relevante, que está casado con una Helena, que fue una mujer también muy representativa dentro de la historia de todo esto de Troya, Grecia y demás. Pero pues aquí no le dan mucho detalle al respecto de, bueno, por qué era tan importante. Simplemente como que la muestran, la mencionan y ya. De pronto dentro del libro en sí, sí se da mayores detalles de historia, pero aquí la película como que lo ignoran por completo. Aparece, sí, apenas sí aparece. Y a entender que fue una persona importante, pero no explican bien el por qué es que es tan importante. Y pues sí, básicamente él le cuenta como las hazañas de su padre, cómo fue todo eso, el caballo de Troya, la historia desde adentro, contada desde adentro del caballo, cómo fue toda esa emoción y que se soltaron y demás. Pero pues básicamente no le dice cómo, qué fue lo que pasó con el papá, porque no tenía ni idea, luego la batalla de Troya. También le cuenta que el hermano de, o sea, que el hermano de este señor, em, también fueron los grandes comandantes de la guerra de Troya y que él, en primera instancia, eh, como para que, bueno, tuviera buena suerte en toda la guerra de Troya y demás, que la lograra ganar y todo el cuento, sacrificó tirando por una catarata a su hija. ¿Sí? Luego, cuando él regresa de la guerra de Troya, a él la propia esposa lo asesina en venganza. Em, sí, pero ellos ya han tenido un hijo Aarón que él termina asesinando a su madre. Es horrible. ¿Qué más? Bueno, entonces sí, ahí como que se cuenta un poco la historia de Odiseo, de su batalla y guerra, pero ya toda la parte de los viajes y todo, que donde aparece lo del cíclope, las sirenas, los muertos, los cerdos, todo esto, se cuenta desde la perspectiva de Odiseo, hasta recordando allá en la playa que les decía, con las flores de loto y eso.
Entonces sí, como que nos van yendo y viniendo entre el presente y el pasado y como que van entre Telémaco y Odiseo investigando la historia y cómo fue que ocurrió. Entonces, pues primero muestran en la escena de Telémaco hablando con este señor, que le cuenta algo sobre la batalla de Troya. Y luego Odiseo se pone allá a comer sus flores del loto que le da a esta señora y empieza a hacer memoria de todos sus viajes y guerras que tuvo después de lo de la batalla de Troya. Sí, como que van pasando de un lado al otro. Suena algo confuso, pero al fin de cuentas se logra entender. Esta película sí o sí hay que verla en IMAX, o sea, en pantalla normal, no. Bueno, muy seguramente ya después en casa la tendremos aquí para verla del televisor o el celular, el computador, lo que sea. Y ya no tendremos esa misma experiencia que en cines. Eso es triste, claramente. Pero cuando vayamos a cine a verla, ahorita que está recién estrenada y todo, y vamos a tener esa primera experiencia con la Odisea y todo, tenemos que ir a ver en IMAX. ¿Qué es el IMAX? Bueno, el IMAX es un formato de cine, pues que se presenta en una pantalla muchísimo más grande, en una sala mucho más grande de normal, y que tiene mucho mejor sonido y más potente, más duro que en una sala normal. A ver, grabar con cámaras IMAX es sumamente costoso y complicado. Originalmente este formato de IMAX, digamos antes de que Christopher Nolan lo empezara a utilizar en las películas de Batman el Caballero de la Noche, se utiliza única y exclusivamente para documentales, sin mucho diálogo, sin mucha cosa y más, pero sí más que todo para documentales de naturaleza, de historias y para películas en sí como tal, no. Em, y Christopher Nolan fue el primero que dijo, voy a utilizarlo para películas comerciales, para películas que todo el mundo vea y demás, para poder trabajar más riguroso en esto. Eso, no sé, fue algo como, yo mira, imprudente, pues porque les digo que era algo sumamente costoso y complejo trabajar con cámaras IMAX, pero él se lanzó. En un principio, la primera película que él grabó con ese formato IMAX fue la de Man el Caballero de la Noche, pero no está toda la película 100% grabada en IMAX, siendo la que en cuenta que la película dura como 2 y media más o menos. No me acuerdo ahorita a contar exactamente, pero sí es como entre 2 y media. Y pues grabar tanto en IMAX, pues, o sea, es prácticamente imposible. Entonces, él simplemente grababa como una o dos escenas que no eran más de 10 a 20 minutos por mucho. Pero aquí con La Odisea, que la película dura 3 horas, fue la primera película la cual él grabó 100% en IMAX. Sí, la grabó totalmente en IMAX, al 100%. Entonces, pues por eso es que irla a ver en IMAX, uf, es tremendo. Hay escenas que dan mucha impresión, como la escena en la que los soldados son convertidos en cerdos. Esa, uf, es difícil de ver esa escena. Y la escena en la que pelean contra el Cíclope, que está muy bien hecho. Eh, También cuando lo hieren en el ojo y todo el tema, pues también es sumamente impresionante esa escena. El cómo grita y demás, fue súper ensordecedor ese momento. Y sí, realmente es un icono de cine. ¿Cómo será? Que yo hace tiempo, como por lo menos desde que vi Legión, como ya van a ser 3 años, como bastante tiempo, no había querido cambiar la portada del canal, pues porque decía, ya estoy como lo tengo ahí con la foto de perfil de Dark y con el fondo de Legión, que pues eso ya como que muestra dos series que me han fascinado un montón y que me han impactado demasiado. Pero pues ya viendo esta la Odisea, decidí poner el perfil de Legión y el fondo de la Odisea. Pues, es que es un gran icono del cine y que todo cinéfilo debe ver. Y si no eres cinéfilo, pues también mírala. De seguro la vas a disfrutar al 100%.
Y la tienes que ver sí o sí en IMAX, que es donde se puede vivir la mejor experiencia que te puedas imaginar a nivel cinematográfico. O sea, quedas alucinante. ¿Qué más les puedo decir? No, pues eso meramente que me encantó, que me gustó. No le tengo ningún pero a la película en sí. Me pareció muy, muy, muy buena. La recomiendo, como ya les dije, para que la vean en IMAX. También interesante si se leen el libro de la Odisea, pues para que, bueno, hagan un análisis y comparación de entre el libro. Es un libro muy complejo de leer. O sea, esta es una versión simplificada, por decirlo así, resumida. eh, la hace una editorial llamada eh, Calafa, Calafate, que básicamente es una editorial que se dedica a sacar libros, tiene su buena colección por acá, como de 26 libros, o hasta el momento que yo compré este, ya seguramente esto ya fue como en 2019, 21, ya seguramente tienen muchísimos más, que adaptan libros suente complejos, o no de complejos, sino libros así clásicos de la literatura, y lo que hacen es contar todo de una manera mucho más simplificada, más explicada, o sea, la historia original está ahí, pero no desarrollada y contada de la misma manera exacta eh, como está en el libro original. Es como una adaptación de la adaptación. Y esta versión yo sí me la leí hace mucho tiempo, en plena pandemia, en 2020. Y sí, cuenta básicamente la misma historia que vemos en la película, no tiene mucho sentido. Pero la versión original no la he leído, así que chévere si también uno se puede, si se pueden leer y conseguir la versión original. Pero si no, esta también está muy bien. Sí, sí, sí. Realmente, yo con esta, leyendo esta y viendo después la película, me llevé una excelente imagen de lo que es la adaptación de Christopher Nolan. Pero esto, al ser la adaptación de la adaptación, pues, claro, te cuenta de la historia, pero de una manera muy distinta como la escribió la original de Homero, ¿sí? Pero está bien, está bien. Si leen esto, está bien. No es la mejor opción, la mejor opción es que se lea la original de Homero, pero esta está muy bien también, diría yo. Y esta sí es la original de la Ilíada, o sea, esta sí es 100% la original que escribió Homero, o escrita tal cual como él la escribió, bueno, en español claramente. Él obviamente en esa época no escribió en español, sino como en griego, yo no sé. Pero bueno, digamos que en cambio, es muy interesante al ser a realizar la traducción, pues de pronto cambia el guito, pero en general sí, se puede decir que em, es la historia al 100% de lo que es la Ilíada, que ojalá Christopher Nolan se anime a hacerle una película, una adaptación a este libro también pronto, pues sí, lo más lógico. Si ahí se la Odisea, pues que haga la Ilíada. Entonces sí, chévere que se lean los dos libros. Con eso, pues cuando salga la Ilíada ya tienen un poco más de contexto y todo más. Ya, y ya, ya, eso es como todo lo que tengo por comentarles. Bueno, no siendo más, espero que este video les haya gustado. Es decir, denle like, suscríbanse al canal, compártelo, activen la campanita. Coméntenme aquí abajo en los comentarios todas sus opiniones sobre esta película de la Odisea. Como ya les dije, a mí me encantó. Esa escena también de las sirenas, ver todo insonorizado, sin nada de ruido, gritando al actor. Bueno, es un actor que no conozco, el de Odiseo, que yo recuerde, no recuerdo haberlo visto en ninguna otra película. Pero sí, me gustó mucho escucharlo ahí gritando. La sala de los muertos estuvo bien. Em, y bueno, ver todo ese encuentro con este soldado que fue en reemplazo de su hermano y que después el otro lo desconoció, no negó a ser su hermano y demás, eso está bien. Y como muere al final tragándose el palo que decía que tenía que ir a la guerra y él, él negaba a ver que, que se fue a su hermano, que como que no sabía de quién era, que eso era de él. O sea, eso también fue duro, fuerte. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El caso es que sí, me pareció muy bien todo y sí, me gustó bastante. Así que sí, comenten acá en los comentarios si les gustó tanto como a mí, si les pareció fascinante
todo el trabajo de Christopher Nolan. Y bueno, ya ahora sí, no siendo más, yo me despido y nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós.